La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y seguimos acá en Rumores de la Calle. Recuerde las redes sociales, no puede dejar de estar conectado allí con nosotros, siempre con la etiqueta donde esté. Recuerde que el Twitter del programa es @rumoresdecalle. Hoy vamos a estrenar una nueva sección. Me complace muchísimo estar acá acompañado no solamente de una mujer, sino de dos grandes mujeres, nuestra queridísima invitada Thaís Peñalver y mi partner Eleonora Bruzual, que estrenan esta sección de, ¿cómo se llama? Dos mujeres que vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar con mucha gente y vamos también a interpretar muchísimo ese deseo de ustedes de sentir que los que tenemos acceso a una cámara o a un micrófono, decimos cosas que ustedes también sienten y quisieran decir. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy emocionada, muy agradecida. La verdad es que es una oportunidad increíble, no solamente poder escribir para el Universal, sino también poder expresarme a través del Universal contigo y con Jorge. Jorge, ¿tú no tienes miedo de estar sentado aquí? Yo creo que esto es algo así como que 2 contra 1. Ajá. Literalmente. Una franca minoría. Tú sabes que cuando yo leía a Thaís y no la conocía personalmente, yo le decía, esta mujer la tengo yo que conocer. Porque Thaís es muy directa, es muy analítica, conoce la política, porque yo siento que parte del problema nuestro es que hay mucha improvisación en lo político y esa improvisación se paga. Así es, la estamos pagando, de hecho. La política no es para amateurs, no es para paracaidistas. La política, en principio, es una pasión, hay que sentirla, hay que nacer con ella, debe correrte por la sangre la pasión política y así puedes llegarle a la gente, puedes orientar a la gente, puedes dirigirte a un público y puedes también diseñar buenas políticas, grandes políticas. Qué interesante, Thaís. Y en base a eso, ¿crees que antes se hacía mejor política y había mejores políticos? Yo creo que antes procuraron darnos un país más o menos organizado en la política. Siento que el problema es que el relevo no estuvo a la altura de esa responsabilidad que les dieron, porque los partidos políticos, el político debe formarse. Recuerda que quien es político el día de mañana va a ser gobierno y los partidos políticos están obligados a formar a sus cuadros en economía, en derecho constitucional, en valores ciudadanos, en derechos humanos. El día que llegan a ser gobierno, pues no improvisan, colocan a los mejores de ese partido. Así funciona en las democracias modernas. Y aquí eso funcionó en algún momento en esa historia nuestra. Siento que sí funcionó en el primer gobierno, que el gobierno que inaugura la democracia fue el gobierno de Rómulo Betancourt. Creo que la continuidad que le dio Raúl Leoni, luego llega Caldera, pero como yo había dicho en el último programa en el que estuvimos, Eleonora, llegaron unos paracaidistas. Llegaron los enguacalados, como tú bien lo dices. Entonces eran los primos, los hijos, el que estaba allí, entonces lo colocaban en una lista. El que había estudiado en un colegio. Así es, el compañero, el primo, el que mira, hay que llenar este hueco, busca al sobrino de fulano de tal o al hijo del financista de tal diputado, de tal senador. Y así, con esa improvisación, con ese respeto y esa responsabilidad, pues apareció de golpe, como digo yo, Hugo Chávez. Bueno, yo creo que algo que hemos conversado en varias oportunidades acá en el programa es el hecho más notable y claro de cómo ha sido el manejo de la política en los últimos años. Es la Cancillería, ¿no? Que siempre ha sido una institución, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, una de las instituciones quizás más respetadas, en donde
hay más meritocracia, en donde cada quien cumple la función que debe cumplir en función de los méritos que tiene en su trayectoria profesional y por supuesto académico. Y particularmente yo siento que hoy por hoy, y luego de haber reformado la ley del servicio exterior, tenemos más operadores políticos que diplomáticos, ¿no? Bueno, pero fíjate una cosa, que tú has tocado algo que hay que decir, aceptar lo que dices, que realmente nuestra Cancillería es vergonzosa, y también decir lo siguiente: no es posible que nosotros tengamos eso que tenemos por Cancillería, cuando si algo cuidan los cubanos es su Cancillería. Cuando uno conoce a un diplomático cubano, ese hombre se sabe todos los convenios internacionales, conoce a fondo cada cancillería, cada resolución mundial. En cambio, nosotros vemos, yo recuerdo cuando aquí se inauguró esa Cancillería revolucionaria y nombraron a un señor que era coronel, que lo llamaban el coronel engrapadora, porque resulta que le había engrapado la lengua a un soldado, porque cometió una... Ahora, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que un tipo que tiene esas mañas, que le engrapa la lengua a un soldado, puede ser canciller de algo? Sí, bueno, lo que decías de la Cancillería, que podemos, Jorge, trasladarlo a otras instituciones del Estado venezolano que están en la misma situación deplorable. De hecho, el tejido institucional venezolano ya no existe. Creo que está desmembrado, roto. Todo eso hay que volver a tejerlo para crear un Estado, para crear una democracia y un país. Pero es que la inteligencia de Estado forma parte de las cancillerías. Por eso es por lo que los cubanos conocen también cada país, cada funcionario o cada gobernante que se va a sentar a hablar con un cubano o con Fidel Castro, alguno de esos personajes. La inteligencia de Estado forma parte determinante de todas las embajadas de todos los países desarrollados, porque allí se maneja muchísima información que es determinante para el país que está allí representado. Ahora, ¿qué nos pasó, chicos? Porque yo creo que éramos un país estructurado, éramos un país. Yo me puedo enfurecer cuando esta revolución llamada bonita habla de que está construyendo patria, y era que nosotros éramos un terreno. O sea, pregunto, nosotros éramos un terreno, porque yo he llegado a pensar que yo aprendí a leer con Chávez. Ellos como buena revolución, entre comillas, han llegado a borrar nuestra historia, y pareciera que lo hemos permitido. Pareciera no solamente que comenzamos, la vida transcurre desde 1830 y saltamos a Hugo Chávez Frías. No existe historia en este país. No lo defienden los historiadores, no lo defendieron quienes construyeron la democracia. Las voces a veces son sordas cuando escribimos sobre los logros de la democracia, la construcción. Más defensores tiene Pérez Jiménez cuando la gente repite como un loro permanentemente: es que construyó autopistas, es que construyó hospitales, es que construyó el Humboldt, pero no sale a defender la democracia ningún demócrata de aquella época, decir muy bien, es probable que Pérez Jiménez haya construido aquello, pero la democracia invirtió el mismo dinero en escuelas, en alfabetización, en construcción de hospitales, en construcción de liceos, de universidades que no las tenía el dictador. No, y lo más importante, en construir democracia. Bueno, claro, todo eso viene, todo eso es un conjunto y todo eso viene, porque el dictador se sirve para sí mismo. Lo hemos visto en estos 15 años. Aquí no se ha levantado una escuela nueva, ni un liceo, ni una universidad. Las autopistas son las mismas autopistas de siempre. No, el tráfico del que te quejabas hace rato, básicamente es porque son las mismas autopistas de hace 35 años, las que yo transitaba cuando era pequeña con mi papá, de 2 canales y un hombrillo. No hemos evolucionado, porque el dictador trabaja para sí, para crear su imagen, para fortalecer su personalismo, y los que están alrededor, además también, ¿de dónde vienen? Vienen de lugares tan precarios que para ellos estas autopistas son maravillosas, para nosotros son un espanto, para nosotros están deterioradas, pero para ellos son grandes autopistas el día de hoy. Ahora, yo no sé, yo a veces pienso que no es que los jerarcas del régimen
crean que esas autopistas están chéveres. Yo lo que creo es que es parte de toda una táctica para destruir un país civilizado y convertirlo en un país quintomundista, donde la gente no tenga mayores referencias, sino las referencias que les da ese hombre en el poder y su grupo, su nomenclatura. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿No estás de acuerdo? No, porque estaría sugiriendo que ellos piensan. Porque hay que tener ¿Y tú mentalidad para sentarse a diseñar ¿Y todo aquello. ¿Tú crees que ellos piensan? Yo sí creo que piensan. No, yo no creo que piensan. Fíjate En serio, yo pienso sí creo yo pienso que piensan. eso es dejadez. Y yo creo que nos están gobernando, Leonor, los peores que habían en este país, las personas que menos preparadas. Yo creo que llegaron los últimos de la fila, los últimos del salón, los últimos en entrar a la universidad, o los que pasaron tanto tiempo en la universidad. Creo que básicamente que es más sencillo que eso, porque sugieres un plan para destruir nuestras autopistas. No, cuando tú transitas por la autopista Francisco Fajardo y ves basura y ves las defensas destruidas, derroídas, aquello tenía jardines. Yo creo que es que no les importa. Yo creo que es que para ellos el paisajismo, ni las autopistas, ni construir más autopistas está en sus planes, porque sencillamente ellos son así, muy arcaicos. Estábamos conversando hace rato que estamos encerrados en una lenteja. Bueno, la lenteja de ellos es mucho más pequeña que la nuestra. Ellos son seres completamente cerrados. Fíjate, a lo mejor tienes razón, ¿no? Pero yo siento... No, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay un poco de las dos visiones, y yo creo que este socialismo del siglo XXI se ha basado en construir sobre lo ya construido. Porque ¿qué ocurre? Cuando ustedes mencionan, bueno, es que las mismas autopistas son las mismas hace 40 años, bueno, es mucho más fácil quitarle el nombre a una autopista que se llame Rafael Caldera y poner Hugo Chávez, ¿no? Entonces, bueno, es lo que han hecho. Es el despojo de la memoria, ¿no? Claro. Y sobre todo porque lo hemos hablado en varias oportunidades. Acá ya son 15 años, hubiesen podido pasar 3 periodos, es decir, 3 presidentes de la República distintos, con distintas visiones, y aquellos jóvenes que en aquel momento, en el año 99, estaban empezando a nacer o a crecer, simplemente tienen una sola visión de país, que es la que actualmente estamos viviendo. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa a Jorge, ¿no? Tú sabes que eso que estamos nosotros aquí conversando y que está conversando esa otra mujer que entra en este nuevo espacio de Rumores de la Calle, lo queremos conversar con esos políticos, ¿no? Que vengan esos políticos a conversar con 2 mujeres que tienen mucho que preguntarle. Muchísimo. ¿No? Porque yo siento además... Lo sentamos en el medio. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Depende. Los estilizados caben entre las dos. Exacto. En ese momento yo me convierto en productor, dirijo y ustedes lo sientan ahí. Ajá, y tú gozando mujeres, porque no vas a ser tú el que está aquí, aquí estás tú como allí, como cucaracha en baile. Ahorita estoy como los banderilleros, viendo los toros de la barrera. No, yo te veo muy cómodo. Pero fíjate, la idea de 2 mujeres es eso, es intercambiar, es preguntarle a la gente, no es acosar a nadie, sino preguntarle, oye, ¿por qué, por ejemplo, te emocionaste tanto con un golpista? Por ejemplo. Sí. Oye, ¿por qué fuiste parte de ese indulto sin quitarle los derechos políticos al transgresor? Ojalá hubiese sido indulto, porque indulto sugiere que hubo un proceso judicial y que lo condenaron. A esos señores ni siquiera iban al tribunal. A esos señores les fue suspendido, borrado de su historial, con un sobreseimiento, que fue un decreto que les otorgó Rafael Caldera, la libertad. Ellos no hicieron nada. Esto es un gran tema, pero hay que discutirlo con mayor amplitud. Vamos a hacerle un poquito de corte a estas 2 mujeres, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.